Realmente para mí y un gozo volverles a ver. Hay algunos que veo algunas caras nuevas, pero me da realmente gozo, hermanos, estar en esta iglesia. Redemption, ¿cómo le dicen? ¿Redemption en español o Redención? Iglesia Redención. Así que es un placer realmente, hermanos. Reciban saludos de Sola Gracia, del pastor Leonardo, pastor Isaac. Me dijeron que lo saludara, así que ya cumplí con eso, hermanos. Vamos con la palabra del Señor, hermanos. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 15. Es un pasaje que muy conocido, hermanos. Si buscamos un pasaje que explique el Evangelio, lo que es el Evangelio claramente, bueno, este pasaje de 1 Corintios 15, del primer versículo al versículo 6, nos muestra claramente lo que es el Evangelio. Y este tema, hermanos, le puse por título el Evangelio que salva, sostiene y transforma. Entonces, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y para todos aquí si puede. Y lo voy a leer. Me siguen con su vista, por favor. La palabra de Dios dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Vamos en oración, hermanos. Padre Santo, gracias por el privilegio de estar de nueva cuenta aquí en tu casa, Señor. Por la gran bendición que tenemos, Padre, de volver a abrir tu palabra, Señor, y poder aprender de ella. Háblanos, Padre, por favor. Habla para que tu pueblo escuche, Señor, y sabiendo, Padre, de que tu palabra no regresa vacía, Señor. Háblanos como tus hijos y también habla a aquellos, Padre, que no te conocen aún, para que a través de este evangelio, Señor, puedan poner su fe en la vida de tu Hijo Jesucristo, en la obra, Padre, y que pueda también ser el día de salvación. Lo ponemos todo en tus manos, Padre. Úsame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta carta, hermanos, de 1 Corintios, el hermano Pablo le habla a esta iglesia que está llena de dones, está llena también no solo de dones espirituales, pero también de problemas, de divisiones, ¿verdad? Había unos que incluso negaban la resurrección de Cristo, lo podemos ver en ese mismo capítulo más adelante en el versículo 12. Entonces eran hermanos, pero había muchos conflictos, ¿verdad? Y podemos ver de que Pablo no inicia discutiendo ni refutando ciertas cosas, sino que comienza con lo más importante, ¿verdad? Y les dice de que Cristo murió y resucitó también, ¿verdad? En este capítulo, hermanos, este capítulo es el capítulo más extenso de esta carta. Así que Pablo les resalta de que Cristo murió por nuestros pecados, de que fue sepultado y que también resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Del pasaje 1 al 6, hermanos, funciona como una declaración de fe primitiva, ¿verdad? Que la iglesia ya conocía. Si se fijan, cuando comienza el versículo, es como que les dice, ustedes ya conocían esto. O sea, no es la primera vez que yo les menciono estas cosas, sino que ya las sabía. Entonces, la palabra evangelio, hermanos, la mayoría de nosotros sabemos que significan buenas noticias, ¿verdad? Y aquí nos enseña
tres cosas claves del versículo 1 al versículo 2, Pablo. Es el mensaje, número 1, que salva y sostiene. Y vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos temas que habla aquí Pablo. También tiene un contenido objetivo y central, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de acuerdo al versículo 3 y 4. Está confirmado por testigos históricos también, ¿verdad? En versículos 5 y 6. En otras palabras, hermanos, Pablo está diciéndoles y diciéndonos hoy, por medio de la palabra, de que todo en la vida cristiana depende de este evangelio y sin él no hay fe, no hay salvación y no hay esperanza. Así que vamos con el primer punto, hermanos. El primer punto del versículo 1 al versículo 6 lo podemos encontrar en el versículo 1 al versículo 2. Y le puse por título este punto, el evangelio que hemos recibido. Me gusta decir los puntos, hermanos, por aquellos que les gusta tomar nota. Entonces, el evangelio que hemos recibido. En el versículo 1, hermanos, Pablo inicia diciendo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Aquí vemos tres aspectos fundamentales, hermanos, en los primeros dos versículos. El primer aspecto es de que el evangelio es recibido y no inventado, ¿verdad? Pablo dice, el cual también ustedes recibieron, o sea, ya no era algo que se estaba inventando Pablo, ya lo habían escuchado anteriormente. El evangelio no es una idea humana ni un descubrimiento filosófico, es una revelación divina que se recibe con humildad, ¿verdad? No es una opinión más entre tantas religiones, es el anuncio de que Dios viene, ¿verdad? En la cultura, hermanos, en aquellos tiempos de Corinto, muchos se jactaban de su propia sabiduría, ¿verdad? Decían, eran muy intelectuales, eran muy filosóficos, entonces le daban muchas vueltas a las cosas, ¿verdad? A veces es algo bueno, pero a veces también puede ser algo que te puede perjudicar. Pero Pablo le recuerda que la salvación no depende del ingenio humano, sino de aceptar lo que Dios ya hizo en Cristo. Entonces, a pesar de todas esas discusiones que tenían en la iglesia, Pablo les dice, ok, vayamos a lo más importante. Resaltemos lo que realmente nos une y lo que es el evangelio, lo que Dios ya hizo en Cristo. Hermano, así como un mendigo no puede crear el pan, ¿verdad? Un vagabundo no es de que va y crea un pan para comerlo, sino que lo recibe por gracia, ¿verdad? Por aquellos que lo quieren ayudar. De la misma manera, hermanos, el pecador no inventa su propia salvación, sino que la recibe de Dios como un regalo. Entonces, si aceptamos nosotros que somos pecadores y que tenemos un gran problema, ¿verdad? Que fuimos separados de Dios, tenemos ahí ya identificado un problema. El pecado nos separó de Dios, por lo tanto, necesitamos a un mediador y a un intercesor. Y ese fue Cristo y fue el Evangelio también. Entonces, lo recibimos como un regalo. Así como un mendigo recibe el pan, así nosotros lo recibimos con humildad. Número 2, en estos primeros versículos, hermanos, podemos ver que también el Evangelio es en el cual perseveramos, ¿verdad? No solamente nos salva, sino que nos mantiene, ¿verdad? Nos sostiene en la vida cristiana. Pablo añade en el versículo 1, en el cual también están firmes, ¿verdad? En otras versiones dice, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Entonces, el Evangelio no solamente nos salva, sino que también nos mantiene en la senda. El Evangelio no solamente nos salva en un momento del pasado, ¿verdad? No solamente fue una acción del pasado donde nos arrepentimos, creímos en el Evangelio y ahí se quedó. No, es algo continuamente, hermanos, sino que es la fuente de nuestra permanencia diaria. Como cristianos es necesario mantenernos en esa senda. La palabra perseverar, hermanos, significa mantenerse firmes, aferrarse y no soltarse aunque haya oposición.
Pablo aquí dice que nos mantengamos fuertes, ¿verdad? Aquellos que perseveran, aquellos que nos mantengamos firmes. Y hoy, hermanos, sobre todo en la juventud o en todos, recibimos una oposición por creer en el Evangelio. Entonces Pablo dice, ese Evangelio que te salvó, lo tienes que mantener hasta el final. Es el mismo Evangelio que te va a ayudar a perseverar. Pero nosotros también tenemos que mantenernos firmes en eso que hemos creído, en esa base, en ese cimiento, que no te puede mover ni a derecha ni a izquierda. Llega momentos que nos podemos titubear, hermanos, pero no nos podemos soltar, aquellos que realmente somos de Cristo. Entonces, yo sé que en tu trabajo, hermano, en la escuela, joven, donde quiera que estés, siempre vas a tener oposición. Y va a ser difícil en momentos mantenerte, o incluso a veces sabes que eres cristiano, pero no lo expones, ¿verdad? No es como que lo gritas o no lo dejas saber a los demás. Y eso puede ser una señal, ya sea, hermano, de que si eres nuevo en el Evangelio, se puede entender. Pero si tienes muchos años, hermano, y después de 10 años te enteras de que tu compañero de trabajo también es cristiano y no se habían dado cuenta entre ustedes, ahí hay un grave problema. Porque entonces quiere decir que no estabas transmitiendo esa luz de Cristo a los demás, ese evangelio, porque pasabas desapercibido por los demás, ¿verdad? Y hay vidas, hermanos, que podemos tomar de ejemplo, ¿verdad? Aquí sabemos que lo que pasó aquí en Utah hace que ya casi 3 semanas, el asesinato de Charlie. Podemos tener, como en Corinto, hermanos, diferencias en ciertas ocasiones, ¿verdad? Charlie Kirk hablaba de política, hablaba de religión, hablaba de diferentes temas, pero algo que hablaba siempre era del Evangelio. Y no era fácil, hermano, ponerte en un micrófono y que todos te pregunten lo que sea, ¿verdad? Lo que a veces hacemos diferente en nuestro salón de clase o en nuestro lugar de trabajo, que es escondernos. Él era exponer como diciendo, pregúntame. Y puede que a lo mejor en ciertos temas no estuviéramos de acuerdo, pero algo que sí decía era lo que Pablo dice. Él se mantenía firme en sus convicciones. Él se mantenía firme en lo que había creído, ¿verdad? Y una de las palabras había dado un pasaje de Corintio segundos antes de que le dieran el balazo. Entonces, y habló sobre el Evangelio, ¿verdad? Después fue la primera pregunta y pum, bye. Entonces, ese hermano, a pesar de que podíamos tener ciertas diferencias, era un ejemplo para nosotros los cristianos en decir, no podemos ocultarnos ni pasar desapercibidos. No podemos ser de la iglesia secreta, hermanos. ¿Ya? Tenemos que exponernos y decir, hey, yo soy cristiano, a pesar de las oposiciones, porque al final, hermanos, lo que cuenta es esto que habla Pablo. Lo que realmente vale es el Evangelio, es lo que hemos creído, no que lo que los demás piensen de nosotros. Así que debemos, como dice la palabra, estar firmes. Ahora también, hermanos, la vida cristiana, como les había dicho, no es un evento de una sola vez, es un caminar constante en la gracia del Evangelio. Así que asegúrate, hermano, de que estés perseverando en el Evangelio. De lo contrario, pues tienes que evaluarte. Y sabes, hermanos, que es realmente alarmante cuando leemos estos versículos y leemos que está claramente el Evangelio, es de que muchos cristianos pensamos que el Evangelio es para los inconversos solamente. Y no, hermanos, eso solamente es el comienzo. Es la puerta de entrada a una vida donde el Evangelio es el que siempre te va a estar guiando y será tu sustento, será tu cimiento. Entonces, si tú piensas, hermano, como diciendo, ya la hice, ya tuve el pase, Dios, a través de su Hijo Jesucristo y el Evangelio tengo la salvación. No, hermano, el Evangelio es lo que nos alimenta día a día. Es como una planta, hermano, que no puede sobrevivir sin agua. El creyente no puede vivir sin estarse alimentando del Evangelio continuamente. Donde lo dejes, hermano, o amigo, entonces es una señal que quizás no creíste
sinceramente, sino que fue una emoción. Fue algo que te gustó, que te hizo clic en tu cabeza y te gustó diciendo, bueno, pues a lo mejor buenos valores, dar buen ejemplo, ser bueno, ¿verdad? Ser dadivoso. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es reconocer de que tienes un gran problema que se llama pecado y de que Cristo murió por ti y de que Él era necesario que muriera porque Él era el único que podía morir por ti. Aquí es donde no entiendo en ciertas religiones donde dice de que cuando vayamos a la presencia del Señor, Dios te va a evaluar de acuerdo a tus acciones aquí en la tierra. Pues entonces quiere decir que cada uno puede crear su salvación. Como le explicaba anteriormente, entonces no. Se necesitaba de que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, viniera a la tierra, se hiciera semejante a ti y a mí, viviera una vida perfecta y tomara nuestro lugar en la cruz y muriera. Entonces ahí fue satisfecho la ira de Dios, hermanos. El tercer punto de estos, hermanos, del versículo 1 y del versículo 2, es de que el Evangelio es por lo cual somos salvos. Pablo dice en el versículo 2, por el cual también son salvos. Aquí la palabra salvos, hermanos, no es solo al futuro, ¿verdad? Siguiendo con el mismo punto. No es de que cuando me muera voy a ser salvo y voy a pasar a la presencia del Señor y voy a morar con el Salvador, sino que también es en el presente, hermanos, porque estamos siendo librados del poder del pecado. Y la salvación es una salvación íntegra, hermanos. Es una salvación del pasado, del presente y del futuro. En el pasado fuimos salvos de la culpa del pecado, que ya veníamos arrastrando, y eso se llama justificación. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. Eso se le llama santificación. Y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Y eso se le llama glorificación, cuando estemos. Entonces, si se fijan, hermanos, el Evangelio está en todos lados y somos salvos del pasado, del presente y del futuro. Todo esto depende de permanecer firmes en el Evangelio y no en nuestras propias obras, hermanos. En otras palabras, hermanos, si te mantienes firme, ya la hiciste, ¿verdad? If you don't quit, you made it already. Eso es lo más importante cuando estamos en el Evangelio, porque donde lo sueltes, entonces será lo que dice en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que la semilla cayó como en rocoso el terreno y solamente fue como una emoción donde salió la planta, pero al primer viento lo secó. Entonces asegúrate que lo que has creído en el Evangelio no sea solamente una emoción, sino una conversión genuina desde lo más profundo de tu corazón. Te puedo decir, hermanos, que no hay salvación fuera de Cristo crucificado y resucitado. Todo intento de añadir o quitar algo en el Evangelio lo invalida. No eres salvo el Evangelio o Cristo más tus acciones, más lo que yo hago, no. Es solamente Cristo, hermano, el que te salvó. Solamente el Evangelio. El momento donde tú añadas algo, ya no es gracia, ya es merecimiento. Aunque añades un 1% de decir, yo vine a Cristo, a veces podemos usar términos diferentes, ¿verdad? Sí veniste, pero más que nada Él te trajo. Él fue el que puso en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hoy estás aquí, hermano, no te pongas palomita tú, ¿verdad? No vamos a salir con una estrellita aquí de que fui a la iglesia. No, fue Él que puso el deseo en tu corazón de venir hoy a la iglesia, de congregarte con tus hermanos, de alabar como un grupo de personas, de cristianos, de escuchar la palabra. Entonces, el agradecimiento y la gloria se la lleva a Él, hermanos, ¿verdad? Lo mínimo que podemos hacer es estar aquí, ¿verdad? Estar recibiendo, estar alabando, estar teniendo una coinonía como hermanos, con el mismo sentir, un mismo espíritu, pero asegúrate de que no te estés calificando o lleves un inventario de tus acciones, ¿verdad? Porque nada va a sorprender a Dios. Ahora también en esos versículos, hermanos, en el versículo 2, hay una advertencia y dice, es posible creer en vano, ¿verdad? Pablo agrega ahí, hayan creído en vano en el versículo 2.
No toda fe, hermano, es verdadera. Hay quienes escuchan el Evangelio y lo aceptan superficialmente, pero no lo preservan, no continúan, ¿verdad? Y muchos de nosotros, y a veces tenemos ¿cómo se dice? Un malentendido sobre este tema, donde vemos quizás a una persona que vino a la iglesia, ¿verdad? Que tenía mucha emoción y de repente lo dejamos ir. A veces esto pasa mucho con nuestros familiares porque el amor nos gana, ya sea a nuestros hijos, a nuestros padres, o a personas muy cercanas, y las vemos de que regresan como al mundo y decimos, bueno, es un cristiano carnal, ¿verdad? Todavía no le ha llegado el tiempo de que él se ponga firme en el Evangelio, pero él es cristiano. Bueno, hermanos, de acuerdo a la palabra tenemos que ver los frutos y no podemos llamar algo que no es. Entonces, a esas personas, con amor y con gracia, tienes que ir con la palabra y decirle, mira, yo estoy viendo que tu vida no está reflejando esa firmeza en el Evangelio en la cual está hablando Pablo aquí. No te he mirado que estés con una constancia, ¿verdad? Y eso se ve, hermanos, en aspectos. El hecho de que si tú vienes 1 o 2 veces al mes a la iglesia, lo entiendo por diferentes motivos, puede ser por trabajo, por cosas, pero si hay una inconsistencia de ti, eso empieza a reflejar, ¿verdad? Son banderitas amarillas que yo sé que el pastor detecta en las ovejas y va a decir, bueno, hermano, me gustaría una cita contigo, quiero hablar, ¿qué está pasando? Indagar más. Si hay algo que no está validando tu ausencia dentro de la iglesia, tu participación, ¿verdad? Tu ánimo, pues entonces llega el momento que te tienen que exhortar, porque la exhortación es lo que nos llega a confrontar. Y vamos con la palabra y nos vemos con un espejo y al final no es que el pastor te diga, ¿sabes qué? Yo creo que no eres cristiano. No, el pastor está repitiendo las palabras que están aquí en la escritura. Entonces, es mejor que te digan de frente, mira, yo creo que tú no has nacido de nuevo. Yo creo que te tienes que arrepentir. Porque tu vida no está reflejando esa firmeza que está hablando Pablo. Podemos entrar en baches espirituales, hermanos, lo entendemos, pero no nos podemos mantener en eso. No podemos hacer eso una vida constante, como un estilo de vida, sino que tenemos que perseverar y seguir adelante. Entonces aquí hay una advertencia que dice Pablo de decir, eh, hay una manera donde tú puedes haber creído en vano, ¿verdad? Yo hoy tengo hijos, hermanos, tengo hijos pequeños, ¿verdad? Todas las noches oramos con David, con Daniela, David ya ora. Entonces, de unas noches para acá, yo empecé a hacer una oración diferente con David, ¿verdad? Pues es un niño que ya empieza a entender diferentes cositas. Y nuevamente cuando yo oro con David es gracias, damos gracias, ayúdanos a dormir con bien, gracias por la comida, por mis maestros, bla, 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 amén. Y una noche que me acosté y yo pues oraba con mi esposa y siempre oramos pues por su alma, que Dios los tenga pues en la mira, ¿verdad? Para usarlos de una manera especial a futuro. Pero con él empecé a decirle, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Porque a pesar de que es pequeño, yo le tengo que enseñar de que él es pecador y que él necesita de Cristo. Él acaba de cumplir 5 años ayer. Y él le decía, pide que salve tu alma. Porque como padres, hermanos, a veces, conforme van creciendo nuestros hijos, los queremos ver a fuerzas cristianos, cuando no lo son. Pueden estar dentro de la iglesia, hermanos, pero podemos evaluar su vida de una manera sincera a través de la Escritura, no a través de nuestros ojos, de nuestro amor como padre, pero a través de la Escritura y decir, híjoles, creo que mi hijo no es. Entonces, la forma de yo llegarle a mi hijo ahora tiene que ser de una manera distinta, más confrontativa, con amor, con gracia, pero decirle, mira hijo, no estamos viendo esto que está diciendo Pablo. Y eso me pasó incluso con algunos hermanos míos, que crecimos juntos en la iglesia y yo miraba que algunos jalábamos para un lado y los otros como con sus ideales para otro lado. Entonces hubo un momento donde yo les tuve que decir, ¿sabes qué? El hecho de que estés en la iglesia, el hecho de que
de que vayas a McDonald's no te hace una hamburguesa, ¿verdad? El hecho de estar en un garage no te hace un carro. Bueno, el hecho de que estés en la iglesia no te hace un cristiano. Puedes ser simplemente un oyente. Y a veces puedes estar aquí y con tu mente estás pensando, ¿qué hora se va a terminar, hermano? Porque quiero ir a comer, ¿verdad? Me voy a pedir esta hamburguesa, o lo que sea. Entonces, tus prioridades están distintas. Estuviste aquí en cuerpo, pero no estuviste aquí ni en mente, ni en espíritu, ni en nada. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hubo un momento donde los tuve que confrontar y decirle, mira, yo no veo. O sea, tú sales de la iglesia y tus prioridades son otras, no es Dios, no es Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, sobre todo con nuestros familiares, a no como romantizar el evangelio, sino verlo con la verdad. En otras palabras, hermanos, podemos decir que si retenemos el evangelio, tendremos vida eterna. El evangelio tiene que ser nuestro cimiento, hermanos. Es como una casa, hermanos. Yo no sé de construcción, pero yo sé que hacen unos cimientos, ¿verdad? Enfrente de mi casa están construyendo unas casas enormes y están así como en una colina y los cimientos salen hasta arriba porque yo sé que a lo mejor por la inclinación que tienen se tienen que mantener y yo veo que son unos cimientos enormes que normalmente no los veo como en la ciudad. Bueno, hermanos, eso tiene que ser el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de los 3 cochinitos y el lobo? Creo que nos la contaron a todos desde chiquitos. ¿Usted no la conoce, hermano? Ay, hermano, se la voy a contar, pero bueno, habían 3 cochinitos que no sabía cómo se llaman, ¿verdad? Entonces había un lobo rondando ahí, lo miraron y el primer cochinito construyó una casa de paja. Llegó el lobo, sopló, la derrumbó. Sale el cochinito corriendo y se va a la casa del otro que había construido una casa de madera. Llegó el lobo, sopló la primera vez, no pasó nada, sopló la segunda vez y se cayó la casa. Entonces todos van a la casa del último cochinito, pero ese cochinito construyó una casa de ladrillo. Entonces llegó el lobo, sopló y sopló y sopló y no se cayó. ¿Por qué? Porque era la casa con un cimiento más fuerte. Hermano, procura de que tu hogar tenga un cimiento sólido en el evangelio, porque tarde que temprano va a llegar el lobo y se va a derrumbar. Y ustedes saben que el enemigo lo primero que ataca es el hogar, ¿verdad? El matrimonio, los hijos, porque lo que quiere es de que ese hogar se derrumbe. De que va a llegar, hermano, pero depende de nosotros del cimiento que tengamos. Y ese tiene que ser el evangelio, tiene que ser Cristo. Porque nos podemos mover de un lado para otro, hermanos, pero nos seguimos manteniendo firmes. Esa es la historia, hermano, de los 3 cochinitos. Número 2, hermanos, vamos a continuar del pasaje. El segundo punto es del versículo 3 al versículo 4, el contenido del evangelio, ¿verdad? Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo, hermanos, resume el corazón del evangelio en 3 afirmaciones históricas y teológicas. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? En el versículo 3, la primera parte. La muerte de Jesús no fue un accidente, hermanos, ni fue un ejemplo de amor o de sacrificio. Fue una obra sustitutiva y redentora. Cristo no murió, hermanos, por tu enfermedad, por tu matrimonio, ni por tus finanzas. Y eso lo vamos a ver también más adelante, hermanos. Pablo declara que murió por nuestros pecados, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, hablando de la fe de lo que estábamos hablando, a veces tenemos una fe sentimental, que es lo que, de acuerdo a como yo me sienta, es como me está moviendo de un lado para otro, que no hay frutos. Hay una fe también interesada, que yo busco a Dios tras un interés. Puede ser, y a veces, hermanos, no es de que sean intereses malos, pero no tiene que ser el interés primordial. Si tienes problemas en tus matrimonios,
sabemos de que Dios puede restaurarlo, pero no es el motivo por el cual tienes que acercarte a Dios. Si tienes problemas financieros, sabemos de que Dios puede proveer, pero no tiene que ser tu mayor interés de acercarte a Dios para que te vaya bien. Y a veces, hermanos, tenemos enfermedades crónicas y nos acercamos a Dios porque queremos de que Dios nos sane. Dios murió, Cristo murió por cosas más importantes que esas. Fue por tu pecado. Fue porque estabas destinado a ir al infierno, a pasar una eternidad. Y Él te sacó y te dio salvación. Todo lo demás es añadidura, hermanos. Es bendición de parte de Dios. ¿Verdad? Porque si un matrimonio pone su cimiento fuerte, un hogar pone su cimiento fuerte, su fe en Cristo, por consecuente vas a estar mejor. Pero no es Cristo ni Dios es el genio de la lámpara maravillosa que te va a cumplir tus caprichos. Puede que te acerques con una intención que para ti no sea mala, pero no es la más importante. Y créeme, hermano, de que Dios no va a escuchar esas oraciones. Porque primero Dios quiere que te examines a ti mismo y veas de que tienes un corazón de piedra y necesitas un corazón de carne. Que Él cambie tu vida de radical y quiere que te arrepientas. Ya todo lo demás, hermanos, cuando tú tienes problemas o algo y tienes tu fe en Cristo y en el porvenir, todo lo demás, hermanos, se ve mucho pequeño, mucho más pequeño. Cuando tengas situaciones difíciles, cuando tengas momentos de tensión en tu vida, recuerda lo que va a venir más adelante. Todo es pasajero. Todos somos peregrinos de esta tierra, hermanos. Ok, también Pablo dice, esta verdad está como conforme a las Escrituras, ¿verdad? Esta palabra, conforme a las Escrituras, tiene mucha relevancia. Desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba, ¿verdad? Pablo no estaba diciendo lo que nomás estaba escribiendo ahí conforme a las Escrituras, sino que estaba mencionando, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Jesús no murió, hermanos, como un mártir por una causa, sino Él murió como el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, ¿verdad? De acuerdo a Juan 1:29. Todos somos culpables delante de Dios y nadie puede pagar por sus propios pecados. El Evangelio nos confronta con la realidad. Cristo murió porque nosotros lo necesitábamos. Era la única opción. El hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, no crean que fue plan B o plan C, hermanos. Era el plan inicial desde el principio porque Dios sabía de que no había otro que pudiera morir en nuestro lugar. Entonces no es de acuerdo a tus buenas acciones, no es de acuerdo a cómo te comportes. Porque aún así nuestras buenas acciones sabemos que la palabra dice que para Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer para sorprender a Dios. Lo único válido y que iba a aceptar Dios era el sacrificio de su Hijo, porque era el único perfecto, era el Cordero de Dios que lavó el pecado. Entonces, hermanos, también podemos ver la segunda afirmación de este punto, de que Cristo fue sepultado, ¿verdad? De acuerdo al versículo 4 ahí. La sepultura confirma que la muerte fue real. No fue un desmayo, hermanos, que tuvo Cristo, ni una alucinación colectiva, ni una leyenda. En el mundo antiguo, la sepultura era la manera oficial de certificar que alguien había muerto, ¿verdad? Lo ponían en la tumba, ponían la piedra, lo ponían en la puerta, y era como que oficialmente estaba muerto. Había testigos de que su cuerpo había sido colocado en el sepulcro. Te puedo decir, hermanos, que nuestra fe no está basada en mitos espirituales, sino en hechos reales, históricos y comprobables. Una de las maneras, hermanos, que se puede verificar en aquellos tiempos algo que sucedió era por medio de los testigos, de la cantidad de testigos que habían visto cierta cosa o cierto, ¿verdad? Entonces no podemos ir, hermanos, ante un tribunal y que solamente hay un testigo y diga yo vi eso. El juez pide más de un testigo. Ya si hay dos o tres,
que incluso dice la palabra, ¿verdad? 2 o 3 que testifican lo mismo, entonces se toma como verdad. Entonces eso es lo que lo creen. Ahora, el Evangelio, hermanos, no se desarrolla, pero el Evangelio se desarrolla en la realidad y no solamente en ideas vagas, hermanos. La tercera afirmación que podemos ver aquí es de que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, el mismo versículo 4, la segunda parte. Entonces dice, la resurrección es el centro del Evangelio. Si Cristo no se hubiera quedado en la tumba, no habría buenas noticias, hermanos. No habría Evangelio. Y vana sería entonces nuestra fe. La diferencia es de que Cristo murió, sí, pero al tercer día resucitó, ¿verdad? Y resucitó al tercer día, no resucitó al instante para que pensaran de que había sido un desmayo. Tampoco resucitó a las semanas porque se les iba a olvidar a la gente el suceso, sino que resucitó al tercer día para asegurarse y fuera algo como de testimonio de que sí había muerto. Y al tercer día resucitó porque era algo también reciente. Entonces, para decir, los que estuvieron aquí, que miraron mi cuerpo y que me sepultaron, fueron también los que me vieron salir. Y había testigos y testimonios, hermanos. En Oseas 6:2 dice, nos dio vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Entonces, todas estas noticias ya venían, hermanos, desde la Escritura, anunciando lo que pasaría sobre la muerte y resurrección de Cristo. La resurrección declara, hermanos, que el sacrificio de Cristo venció el pecado. Número 1, hay unas 3 declaraciones, hermanos. Número 2, de que el sacrificio de Cristo, que la muerte fue derrotada. Ya no tiene poder sobre los que están en él. Y número 3, que tenemos una esperanza futura y segura. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Juan 14:19. Muchos creen, hermanos, en un Jesús histórico o en un Jesús maestro, ¿verdad? O a veces lo ponen como un Jesús profeta. Entonces, como que sí creo que existió, pero no creo que fue el Hijo de Dios. O no creo que realmente resucitó. Pero no sé si han escuchado mucho, sobre todo en religiones, bueno, la iglesia aquí mormona no cree que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es un profeta. Entonces, ahí ya hay un grave problema, ¿verdad? En ese aspecto, porque no le estás dando. Cristo, cuando resucitó, toda la potestad de la tierra le fue dada y fue y es Dios también, y el Hijo de Dios. Entonces, la fe cristiana verdadera está en el Cristo resucitado y vivo. Sin resurrección no hay esperanza ni salvación, hermanos. Cualquier religión que niegue la resurrección de Cristo se convierte en una secta, hermanos, y no en una religión. Porque eso es lo más importante del Evangelio. Es lo más importante de la iglesia cristiana, de que Cristo murió por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, todas estas religiones, hermanos, que niegan la resurrección de Cristo, por lo general, siempre son religiones donde tú puedes llegar a ser alguien, ¿verdad? Tú puedes llegar a ser como Dios o semejante a Dios. Entonces, es una religión de autoayuda, donde el centro no es Cristo ni el Evangelio, sino tú, el hombre. Y todo lo que gira es para mi bien, y todo lo que gira es porque yo puedo llegar a cierto nivel de cosas, y la verdad es de que eso es simplemente una mentira. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Te fijas la diferencia? La palabra te hace ver como un mendigo esperando la gracia de Dios, ¿verdad? Y recibir, como un pobre, como un pecador. Y otros te dicen,
no eres tan malo, eres buena persona. Tú puedes llegar a hacer algo. Y eso tenemos que tener cuidado porque nuestra humanidad y nuestro pecado le gusta escuchar eso. ¿A quién le gusta que digas eres pecador? ¿Verdad? Daniel dice que somos como nada, que somos insignificantes. La palabra dice que somos como gusanos. Pues no, me va a decir, oye, vengo a la iglesia y salgo todo apachurrado, hermano. Bueno, hermano, mientras tú salgas apachurrado y Cristo engrandecido, es lo mejor, hermano. No podemos ponernos, sí, somos hijos del Rey, Él nos mantiene en su mano y nos va a ayudar a perseverar, ¿verdad? Él nos sostiene y empezamos pues, Jehová Jireh, Jehová. Sí, pero también somos pecadores y somos, de lo peor de la tierra escogió Dios, dice la palabra. Entonces, tenemos que vernos así para entonces poder ver de una mejor manera la grandeza de Cristo y de Dios. El tercer punto, hermanos, de estos versículos del 1 al 6 es el testimonio del Evangelio y lo encontramos en el versículo 5 y 6. Pablo continúa diciendo que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de los 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí Pablo, hermanos, muestra que la resurrección no es una idea teórica ni un mito religioso, ni un hecho, sino un hecho histórico que está respaldado por testigos oculares. O sea, al hecho de Pablo de mencionar, de decir, hay algunos que todavía viven, entre otras palabras, les están diciendo, vayan y pregúnteles a ver si no vieron a Cristo vivo. Todavía hay personas con lo cual puedes comprobar de que lo que te estoy diciendo es real. Ahora Jesús, hermanos, se le apareció a Cefas, ¿verdad? A Pedro. Personalmente, de acuerdo a Lucas 24:34, esto, hermanos, es muy significativo porque Pedro había negado a Jesús 3 veces. A los que sabemos un poco de la historia de los apóstoles, sabíamos de que Pedro, si alguien era el problemático, era Pedro. Pedro era el hermano incómodo dentro de la iglesia, hermano. El que de repente, o sea, tú dices, es hermano, pero me cuesta amarlo, ¿ves? A veces esos hermanos que es difícil quererlos, pero ahí estaba. Era el confrontativo, el peleonero, ¿verdad? El arrebatado. Yo cuando veo la vida de Pedro, hermanos, a mí me motiva porque digo, si Pedro está en el cielo, yo sé que hay un lugar para mí. Dios. No soy mejor que Pedro, pero le veo las características a Pedro y digo, wow. Pero mira qué importante, hermanos, el hecho de que Cristo se le apareció a Pedro. Él lo había negado 3 veces, el Cristo resucitado lo restaura y lo confirma como uno de los líderes de los apóstoles. Es el que a lo mejor daba señales de ser uno de los peores, lo pone como líder. Este detalle, hermanos, muestra el poder transformador de la resurrección. Un hombre temeroso como Pedro y avergonzado se convierte en un hombre valiente y predicador del Evangelio. Ese hecho, hermanos, de que Cristo se le apareció a Pedro no simplemente fue porque se lo encontró, sino que estaba transmitiendo un mensaje más grande de Cristo, como diciendo, miraste a este que me negó 3 veces, miraste a este que se avergonzó de mí, que era temeroso, que era arrebatado, que era así y así, lo transformé y ahora es el líder de los apóstoles. Y lo hice que predicara mi evangelio. El Cristo resucitado restaura a los caídos, hermanos. Así como levantó a Pedro, puede levantarnos a nosotros cuando hemos fallado. La vida de Pedro nos anima a continuar también, hermanos. A decir, si él le falló a Cristo, o sea, imagínense yo. Pero así como lo restauró, también me puede restaurar a mí, también te puede restaurar a ti. Después se le apareció a los demás apóstoles, a los 12.
representa al grupo de los apóstoles como los testigos colectivos, ¿verdad? Primero se le aparece a Pedro, después está con los 12, para decir que no fue una visión individual, sino un encuentro comunitario, ¿verdad? Entonces iba avanzando Cristo. Dice la palabra, ellos vieron, tocaron y comieron con Jesús resucitado, de acuerdo a Lucas 24, del 36 al 43, y Juan 20, del 19 al 29, convivieron con Jesús. Esto elimina la posibilidad de una alucinación, ya que las alucinaciones no ocurren en grupo, sino de una manera individual, ¿verdad? Nuevamente cuando escuchamos a veces incluso historias paranormales o así, es yo vi. ¿Y a cuántos más se les apareció la bruja? No, pues nomás a mí. Bueno, está dudoso ya, ¿verdad? Pero de esta manera, de la que Cristo era, ya eran 12 personas y Él. Entonces ya era un conjunto colectivo. Y podemos decir, hermanos, que nuestra fe no descansa en un solo testimonio aislado, sino en un grupo de testigos que dieron sus vidas sin retractarse jamás. El hecho de esos 12 apóstoles haber visto a Cristo cambió sus vidas y agarraron fuerzas de decir, si es real, si es el Hijo de Dios, si es el que murió por nuestros pecados y si cumplió lo que dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Ustedes creen que algo les iba a mover a esos hombres, hermano? Después de estar hoy con su maestro y verlo resucitado, haber convivido, haber comido con él. Esos hombres, hermanos, después de que Cristo ascendió, salieron como guerreros y murieron como tales. Dieron sus vidas. Fue tanta la transformación y el impacto que causó en sus vidas que no querían nada hacer, solo predicar el Evangelio y decir, mira, esto yo lo vi. Esto fue lo que pasó. Y esto es verdad. Y después apareció a más de 500 hermanos. Pablo menciona un evento extraordinario. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado al mismo tiempo. Esto refuerza la veracidad del hecho. Un testimonio masivo es casi imposible de falsificar. No solamente fue Pedro, no solamente fueron los 12, sino aparte 500 hermanos miraron a Cristo resucitado. Pero Pablo añade, hermanos, en este texto, de los cuales muchos viven aún. O sea, todavía es lo que les mencionaba, es decir, todavía pueden verificar lo que les estoy diciendo. Todavía hay vivos que lo llegaron a ver a Cristo resucitado. Nuestra fe, hermanos, no se basa en sentimientos objetivos, sino en un hecho comprobado por una multitud de testigos. En la antigüedad así se comprobaban los eventos, hermanos. Hoy la humanidad cree más cosas de una o dos personas que dijeron que alguien existió a estos que eran más de 500 que decían, sí, Cristo resucitó. Y lo ponen en tela de juicio. Lo podemos separar un poquito de la religión, hermanos, si nos vamos a cómo se comprobaban las historias, si eran verdaderas o falsas. Este era el método. Testigos visuales. ¿Cuántos vieron? Tantos. ¿Qué viste? Tantos. Y que todo concordara. Muchos de nosotros creemos que existió Alexander Magnum, otros que decimos, y no tenían la veracidad de estos testigos. No tenían la cantidad de testigos. Y, ok, sí existió. Entonces, por muchos menos testigos, queremos más historias que la historia de que Cristo resucitó. Y eso usted lo podemos entender, hermanos. A veces la humanidad niega la resurrección de Cristo porque donde diga que sí, lo admiten como Dios. Entonces todo el Evangelio tiene que ser aplicado. Entonces saben de que ese detalle, si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería una farsa. Pero como sí resucitó, es algo verdadero. Entonces es el único punto donde aquellos que no quieren creer lo ponen como duda. Porque sabe de que donde digan que sí, pues entonces tienen que alinear su vida de acuerdo al Evangelio. Entonces tienen que verse como pecadores, tienen que verse como que necesitan de un Salvador, tienen que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Es el corazón
del cristianismo y del evangelio, hermanos. Ahora también podemos ver el peso del testimonio histórico en el mundo antiguo. Pues la validez era eso, hermanos. En Deuteronomio 19:15 dice, de boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y aquí no fueron 2, 3 testigos, fueron más de 500. Entonces, históricamente, nos podemos ir, hermanos, a los relatos históricos y vamos a encontrar la historia de estos más de 500 personas que certificaban de que habían visto a Cristo resucitado. Es como en un juicio, hermanos, que te comentaban. No, si hay una persona que te acusa, el juez no lo toma como si fuera algo real, ¿verdad? Sino que tiene que haber más pruebas, tiene que haber más de un testigo, ¿verdad? Ahora ya hay cámaras, ya hay otras cosas que pueden... Pero si hay una persona que nomás, ¿por qué? Porque el juez puede decir, como me puede estar diciendo la verdad, como me puede estar diciendo mentiras, a lo mejor porque le caes mal está diciéndote algo falso. Pero ya cuando más de personas empiezan a dar el mismo relato, entonces es de que el juez da su juzgado, de acuerdo a los relatos. Cuando alguien, hermanos, duda de la resurrección, no estamos hablando de un mito, sino de un hecho histórico con más evidencia de testigos que muchos sucesos que la historia secular da por cierto. Esto es clave porque en la cultura judía y romana, hermanos, los testigos eran la base para establecer algo que fuera verdad. Un hecho sin testigos era dudoso. Son múltiples testigos consistentes, era considerado algo verdadero, que los testigos dieran el mismo relato. Pero si hay varios testigos, hermanos, independientes que coinciden en su relato, la credibilidad aumenta enorme. Aquí podemos ver que eran 500 personas, 500 testigos al mismo tiempo. Esto es exactamente lo que Pablo presenta, hermanos, que la resurrección de Cristo no depende de una visión privada o una experiencia objetiva, sino de un hecho atestiguado públicamente. Te puedo decir, hermanos, que nuestra fe no descansa en sentimientos que cambian y en experiencias místicas que solo unos pocos dicen tener, sino que es un evento real, comprobado por testigos confiables, así como un juez dicta sentencia basándose en los testigos. Nosotros podemos tener la seguridad de que Cristo vive porque cientos lo vieron y dieron su vida y lo proclamaron. Después de exponer, hermanos, el Evangelio a través de estos versículos, Pablo nos deja varias verdades claves que deben marcar nuestra vida cristiana. Uno, el Evangelio es lo más importante. Pablo dice en el versículo 3, porque yo les entregué en el primer lugar lo mismo que recibí. En primer lugar, esa palabra, hermanos, no lo dijo Pablo de una manera cronológica, sino que lo estaba diciendo de la cosa más importante. Todo lo demás en la fe cristiana, hermano, es secundario. Si lo ponemos frente al Evangelio. Podemos diferir en estilos de adoración, ministerios, cultura, pero no podemos diferir del Evangelio. Si difieres del Evangelio, no puedo llamarte hermano. Hay cosas, hermanos, dentro de la iglesia donde podemos decir, yo siento que se puede hacer de esta mejor manera, o a mí no me gusta el cajón, ¿por qué no ponemos batería? ¿Verdad? Lo tocas muy bien, hermano, pero... Entonces, de esas cosas son negociables, ¿verdad? Y puede que a lo mejor no nos pongamos de acuerdo, pero son secundarias, hermano, son de otras cosas, ¿verdad? A mí no me gusta cómo recogen la ofrenda o cómo lo hacen esto. Podemos diferir de muchas cosas, porque tenemos también gustos, hermano. Pero no podemos diferir del Evangelio porque es claro. No podemos diferir de que Cristo vino a la tierra, sido semejante a nosotros, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Ahora te pregunto, hermanos, ¿qué ocupa el centro de tu vida y tu fe? Si Pablo nos está diciendo que esto es lo más importante. Si no es Cristo crucificado y resucitado, entonces el evangelio que has creído está distorsionado. Hay algo mal ahí. Podemos ver que también el evangelio es histórico y profético, hermanos. Pablo repite 2 veces conforme a las Escrituras en el versículo 3 y el versículo 4. Esto nos recuerda que la cruz y la resurrección no fueron improvisadas, sino parte del plan eterno de Dios. Siempre fue este su plan. El evangelio no es una idea inspiradora o un hecho, sino que es un hecho real. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nuestra fe, hermanos, no descansa en emociones cambiantes, sino en hechos firmes que Dios anunció y cumplió. Desde el Antiguo Testamento estuvo anunciando al Mesías, estuvo anunciando la venida de Cristo. También podemos ver, hermanos, que el evangelio es personal y transformador. Cristo murió por nuestros pecados. Esto nos confronta personalmente. Si murió por nuestros pecados, decimos amén, morimos por nuestros pecados. Es diferente de decir, soy un pecador. Hacerlo más personal. Murió por mi pecado. Murió por todo lo que yo hago. Los pecados pasados, presentes y futuros. El evangelio no es solo una doctrina, hermanos. Es un mensaje que toca nuestra vida, expone nuestra necesidad y nos transforma también. Pedro, los apóstoles y los 500 testigos fueron transformados por Cristo resucitado. Te pregunto, ¿es el evangelio una verdad lejana para ti o una realidad que te sostiene día a día? Cuando tú escuchas la palabra evangelio, ¿lo ves como algo lejano, como algo que pasó o algo nomás, como un suceso? ¿O es algo que te mantiene en el caminar día a día? También podemos ver de que el evangelio es la base de nuestra esperanza eterna, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, ¿verdad? De acuerdo a 1 Corintios 15, 15:3, ahí más adelante, hermanos, en el mismo capítulo. Pero como Cristo resucitó, sabemos que nuestra fe no es en vano y que nuestra esperanza es segura. La resurrección garantiza nuestra victoria sobre la muerte, nuestra vida eterna y la consumación del reino de Dios. Cuando enfrentas dolor, hermano, pérdida o incertidumbre, recuerda esto. La tumba está vacía. Eso significa que tu futuro está seguro en Cristo. Y todo lo que estás pasando es pasajero. Nada es para siempre. Solo Cristo, su evangelio, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque tu amor eterno nos ha dado lo más precioso, que es el evangelio de Cristo. Hoy recordamos con gratitud que Cristo murió por nuestros pecados, Señor, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, te damos gracias porque este evangelio nos salva, nos sostiene y nos da esperanza segura. Ayuda a cada creyente aquí a perseverar, Señor, firmemente en esta verdad, a que no se aparte jamás de la cruz ni de la tumba vacía, Señor, a vivir cada día con la certeza de que Cristo está vivo y reina para siempre, Señor. También oramos, Señor, por aquellos que aún no han nacido de nuevo, Padre, aquellos que no han creído en este evangelio, Señor, que hoy al escuchar que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darles vida eterna, puedan recibir por la fe este regalo de salvación, Señor. Abre sus corazones, Padre, para que no creamos en vano, sino con una fe verdadera que transforma y da vida nueva, Señor. Señor, gracias por
nuestra fe, Señor, que no descansa en sentimientos, sino en hechos históricos comprobados, Padre, por testigos y también por tu palabra fiel, Señor. Afírmanos, Señor, a seguir adelante, Padre, en este caminar, Padre, que no es fácil, pero también nos deleitamos porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu evangelio, y ayúdanos a ponerlo como lo más importante en nuestras vidas, Padre. Que quites cualquier cosa, Padre, de nuestros corazones que esté tomando tu lugar. Te pido, Padre, por cada hogar, que el cimiento de ese hogar y de esa familia sea el evangelio y sea Cristo, para que cuando lleguen las tribulaciones se mantengan fuertes, Padre. Yo sé, Padre, que familias fuertes hacen iglesias fuertes, Padre. Así que ayúdanos también a ser una iglesia fuerte que proclame este evangelio, Señor, y que esta iglesia Redención sea de gran impacto en esta comunidad, que lo necesita urgentemente, Señor. Este evangelio, el verdadero evangelio, necesita ser predicado, Señor. Pon el deseo, Padre, dentro de mis hermanos de comunicar esto que Pablo nos enseña, Señor, en esta carta a los Corintios, Padre. A que transformes como fue transformado Pedro, Señor. Y que nos des esa valentía de salir sin avergonzarnos, Padre, porque al final de cuentas al quien tenemos que agradar es a ti. Y no podemos guardar ese gran tesoro que hemos recibido, Señor, sino que lo tenemos que compartir con aquellos que no lo conocen. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.